Esta es la semana más importante para la Reserva Federal y sobre todo para Powell, que es quien está al mando. Y no es una semana fácil para él, no me gustaría estar en su lugar porque tiene un problema enorme y tiene que tomar una decisión. O bien hace que el mercado realmente se crea que la Fed va en serio a por el objetivo del 2% de inflación y hace que el mercado se lo crea de verdad, siendo muy restrictivo, porque ¿qué pasa? Que el mercado ahora mismo no le está creyendo, no está creyendo a la Reserva Federal. Luego veremos exactamente que la Fed, recordemos que ha dicho que espera subir hasta el 5,1% los tipos de interés y mantener ahí y no hacer ningún tipo de bajada de tipos durante 2023. Bueno, pues el mercado está descontando que eso no va a ser así, que posiblemente la Fed haga una, dos subidas como mucho, llegue al 4 y pico por ciento y a partir de ahí incluso haya bajadas de tipos durante final de 2023, durante final de este año. ¿Por qué está descontando el mercado esto? Bueno, pues porque se ven los futuros sobre los tipos de interés, los vamos a ver luego, se ven las condiciones financieras que se están aflojando, lo vamos a ver luego también, se aflojan obviamente descontando que va a haber menores tipos de interés, menor presión financiera, etc. Y claro, y el mercado está rebotando bajo esa premisa, ¿no? Bajo la premisa de que la inflación va a bajar y bajo también la premisa de que el crecimiento se va a mantener. ¿Por qué cree que el crecimiento se va a mantener? Pues por la reapertura de China, por el PIB que acaba de salir en el 2,9% el último trimestre de 2022, pero todo esto tiene un problema, y es que el mercado está mirando indicadores atrasados. El PIB es un indicador muy atrasado. El 2,9%, por mucho que sea 2,9 o hubiese sido 10,5, es atrasado. Y es de 2022, primera lectura del cuarto trimestre. Os podéis imaginar, estamos en 2023. Entonces, mientras que el PIB enseña esto, indicadores adelantados están dando una imagen completamente diferente. Y luego, todo el tema de China, la reapertura global y demás, está haciendo que, uno, baje el dólar. Eso lo primero, lo cual puede crear más inflación, reboten las materias primas, lo cual también puede crear más inflación, etc., ¿no? Entonces volvemos al problema de Powell que se retroalimenta. Pero Powell quiere también alegrar al mercado, porque Powell lo que dijo es que quiere bajar al 2%, pero quiere conseguir el soft landing, que sería un poco lo que el mercado está esperando y lo que el mercado está descontando. ¿Qué pasa? Que la forma de descontarla del mercado es pensando que la Fed ya ha terminado su trabajo. Y por eso el mercado lleva rebotando más o menos desde finales de año, ¿no? Pero claro, si esto no es así, si la Fed sabe que tiene un trabajo por delante porque ahora se le complica incluso con los nuevos datos, con la reapertura de China, el rebote de las materias primas, una posible inflación todavía más persistente, pues entonces tendrá que hacer que el mercado le crea que va por el 2%. Y cuando el mercado crea eso, no le va a gustar al mercado. Ya veréis porque hay muchas cosas que ver en el día de hoy. Vamos a verlas poco a poco. Lo primero, vemos a nivel técnico Nasdaq rompiendo la tendencia bajista, SP también rompiendo esta tendencia bajista. Es un buen punto para los alcistas. También tenemos la zona de los 4100, que recordemos era la que decíamos en el vídeo anterior, la semana pasada, importante, porque esta zona es donde se rechazó en el anterior rally. Entonces, bueno, estamos haciendo máximos y mínimos decrecientes, ahora estaría bien hacer un máximo superior. Y bueno, a partir de 4100, claro, 4100 podemos decir, no, a partir de 4100 se libera mucho riesgo, ya, pero eso ya lo sabe mucha gente, ¿no? El 4100 es bastante importante este punto. ¿Qué pasa? Que aquí cuidado con falsas roturas, ¿vale? Que eso es lo que suele pasar. Cuando hay una rotura tan clara, cuidado con falsas roturas, porque la llevan arriba, 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 pensamos que la rotura se ha hecho de verdad, pensamos que ya se han roto los 4100 y que todo está validado, y de repente todo el mundo se pone largo y de repente lo tiran, ¿no? Igual que en los soportes, cuando hay soportes muy claros, lo que buscan es hacer que se pierdan, que la gente suelte por stops y luego volver a rebotar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay que mirar más? Habrá que mirar también indicadores de riesgo. Los que vigilábamos en el último vídeo, pues vamos a darles un repaso rápido para ver lo que están haciendo y ver qué indicadores podemos vigilar. He añadido un poquito, unos cuantos más para que los tengáis en la watchlist, podáis vigilar y entonces si todo se confirma y oye, el SP500 sigue adelante, los indicadores de riesgo confirman, oye, pues quién sabe, puede haber un rally bastante amplio, ¿no? Que Powell se vuelve muy restrictivo y quiere hacer que la economía, quiere hacer que el mercado le crea, pues entonces deberemos tener precaución, pero estos indicadores ya lo mostrarán, ¿vale? Así que es lo bueno del análisis, no es análisis técnico, es lo que se denominaría intermarket analysis, ¿vale? Por si queréis leer más sobre el tema, hay muchos libros interesantes que es cómo se comportan los diferentes activos en base a lo que descuenta el mercado, ¿no? Y entonces podemos ver por las relaciones, las correlaciones, etc. Y eso nos da muchas pistas en vez de vigilar únicamente un índice, porque el SP500 puede romper, pero no significa eso que el fondo de mercado lo esté haciendo bien, ¿no? Entonces vamos a mirar también cómo mirar todo ese fondo de mercado, cómo mirar confirmaciones. Bueno, en el Nasdaq tenemos algunas, obviamente están rebotando ahora pues las tecnológicas,
comunicaciones cíclicas, materiales básicos, financieras. ¿Por qué? Porque todas estas están descontando un escenario de Goldilocks, que ya decíamos en 2023, decíamos en el vídeo de preparación de 2023, de Outlook, decíamos, hay dos escenarios posibles este año. O está el Quad 1, que es Goldilocks, ¿vale? Goldilocks, que es baja inflación o inflación bajando y crecimiento bueno. O está el Quad 4. El Quad 4, ¿qué es? Pues es recesión, donde tienes caída de los precios, tienes deflación y tienes caída del crecimiento. ¿Vale? Entonces hay esos dos quads posibles. ¿Qué pasa? Que el inicio de año ha empezado descontando el Quad 1, Goldilocks. ¿Vale? ¿Por qué Goldilocks? Pues la reapertura de China, la Fed, la inflación que ha seguido bajando, la Fed que dice que está cerca de terminar. Bueno, en realidad no ha dicho eso, pero básicamente que el mercado piensa que la Fed está cerca de terminar, etc., ¿no? Y todo eso pues está llevando a que pues, las cíclicas, empresas, sobre todo los sectores más cíclicos, más ligados a la economía, reboten. Y sobre todo también los de mayor duración, ¿no? Los de mayor duración son los más sensibles a los tipos de interés. Como los tipos de interés están bajando, descontando que la Fed va a terminar de subir tipos ya dentro de poco, pues las de larga duración suben, ¿no? La duración sube. Entonces, pues ahí tenemos tecnológicas, tenemos más growth, etc. Y eso es lo que está siendo a principio de año. De hecho, si os acordáis, en el Outlook de 2023 dije un sector que me parecía el más interesante. Dije dos sectores, ¿vale? Interesantes a vigilar este año. Uno era financiero y el otro era comunicaciones. Bueno, financiero, tengo ahí mis dudas porque, claro, sí habrá que ir vigilando. No lo ha hecho del todo mal, fijaros que financiero está por aquí, pero comunicaciones es uno de los mejores sectores del año, ¿vale? Fijaros que compartíamos esta gráfica, esta rotura. Podéis mirar, no he sacado la actualización, pero podéis mirar ahora que estará como por aquí, ¿no? Entonces, bueno, ha habido una buena rotura, el ratio también rompía, para que veáis que los sectores rompiendo ratios contra el SP500 es bastante útil para ver fuerza relativa y dónde se está posicionando la gente, ¿vale? Entonces, bueno, pues claro, mientras tanto los sectores más defensivos se han mantenido atrás, se han quedado atrás. Fijaros, los que eran los mejores de 2022. Estos eran los que mejor se comportaron en 2022. Energía también, se han quedado atrás. Pero si tú piensas que esto se va a mantener durante el año, oye, perfecto, pero entonces tiene que darse una serie de condiciones muy específicas. Si piensas que esto va a volver a rebotar, pues oye, cada vez mejores precios, ¿no? Entonces ya es un poco ir viendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, creer que vamos a lograr el soft landing con la inflación al 2% es un poco complicado. Y os voy a explicar por qué. Fijaros. Bueno, aquí dejo otro sector, ¿vale? Para que veáis también cíclico, materiales, cómo está rebotando. Fijaros, Cap and Handle, ¿vale? Posible rotura aquí. O sea que el de materiales también lo vigilaría para esta semana. Ya que dijimos hace unos días el de comunicaciones, pues miraría el sector materiales por si lo queréis. Vamos a ver, indicadores Riskon, ¿vale? El rally puede continuar. Aquí nadie sabe dónde iban a ir los índices, lo he dicho repetidas veces, que yo no tengo ni idea de qué va a hacer el mercado. Recordad que el mercado, hay una frase de Keynes brutal que dice, el mercado puede permanecer más tiempo irracional que los inversores solventes o que tu cartera o que tu dinero solvente, ¿no? Entonces, más o menos algo así. Entonces, si el mercado puede permanecer mucho tiempo de manera irracional, sin tener coherencia, tenemos que recordarlo, porque el mercado a corto plazo no se mueve ni por los beneficios empresariales, ni por la política monetaria, ni por diferentes cosas. Eso es más a medio o largo plazo. El mercado a corto plazo se mueve por otras dinámicas, como el posicionamiento, la liquidez, diferentes otras dinámicas muy importantes que juegan un papel a corto plazo. ¿Qué pasa? Que todo el mundo empezó 2023 diciendo, viene recesión, viene recesión, viene recesión. ¿Qué pasa? Que el mercado, como siempre, va a joder a todo el mundo. Esto creo que lo hemos dicho ya en varios vídeos. El mercado siempre busca joder a todo el mundo. Tienes que pensar dónde está el consenso y saber que el mercado se lo va a cargar. Por eso a mí me preocupa que el consenso ahora esté aquí. Porque ahora todo el mundo se piensa que esto se ha acabado, que fiesta para todos, party hard, y el consenso sigue aquí. Y cuando el consenso está tan claro aquí y todo el mundo se piensa que esto va a rebotar y esto va a empezar ya la subida, es cuando te sorprende, ¿no? Posiblemente, por ejemplo, un ejemplo fue Caterpillar. Fijaros 2008, Caterpillar, empresa cíclica, fijaros que venía bajando, venía bajando, venía bajando, venía bajando, y antes de la caída brutal de 2008, fijaros lo que hizo. Se marcó un rally del 36,51% para luego desplomarse. Entonces, ¿quiere decir esto que vaya a caer el mercado? No. ¿Pero quiere decir esto que porque las cíclicas hayan subido significa que ya empieza el mercado alcista? Lo dudo mucho. ¿Vale? O sea, yo ahí doy mi opinión. Yo lo dudo mucho. Entonces, ¿qué haría yo ahora? Porque claro, esto es decir sí y no, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué estoy haciendo yo personalmente? Y cada uno que haga lo que quiera, obviamente. No soy vuestro padre. Pero ¿qué estoy haciendo yo personalmente?
pues mirar los indicadores de riesgo. Oye, mientras los indicadores sigan en risk on, que fueron los que compartí la semana pasada, si estos indicadores siguen mostrando riesgo, pues oye, sigamos posicionados en el mercado, que de repente, y en todos los activos de riesgo, y más cíclicos, que de repente esto se gira, oye, pues salgamos y volvamos a defensivo. Ya está. O sea, es una forma de ver el posicionamiento sin querer ser ni un alcista permanente ni un bajista permanente, que parecen talibanes, que la gente dice que cuando eres bajista parece ser que solo te alegras cuando el mercado baja o cuando eres alcista solo te alegras cuando el mercado sube. No, no seamos talibanes, aprovechemos cada una de las oportunidades a nuestro favor, ¿no? Por ejemplo, por ahora el posicionamiento sigue bastante net short. Net short significa que el posicionamiento global está en corto, ¿vale? Entonces sigue habiendo mucha posición en corto. ¿Qué pasa? Que todo esto puede ser también, si miráis las empresas por factores, si miráis qué es lo que lleva rebotando desde 2023, hemos visto ahora sectores, ¿vale? Aquí veíamos sectores. Pero si miramos factores, cogemos los factores y vemos las empresas, uno de los factores que más está rebotando son las empresas con mayor posicionamiento en corto, más vendidas en corto, ¿vale? Entonces, bueno, pues puede ser un cierre de cortos también, un cierre de cortos masivo. Y esto puede todavía durar, ¿vale? Porque fijaros, el posicionamiento a la fecha que estamos viendo, a final de la semana pasada, sigue bastante corto. Por tanto, todavía podría seguir habiendo cierre de cortos. Es lo que Michael Hartnett denominaba el pain trade, ¿no? El trade del dolor, porque claro, si tú estás bajista y estás posicionado net short, en corto, pues este rebote te iba a hacer mucho daño, porque iba a ser un rebote donde el mercado iba a descontar una mejora y luego habrá que ver si no sigue rebotando o baja, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora estamos viendo algunos, por ejemplo, fijaros, SP500 rompiendo la tendencia bajista, es el ratio de alta volatilidad versus baja volatilidad rompiendo también, por tanto, las empresas de alta volatilidad lo están haciendo mejor que las de baja volatilidad, eso es un signo de risk on, de apetito de riesgo. El Bitcoin también, las criptomonedas es signo de apetito de riesgo, activos de riesgo. Falta por confirmar, por ejemplo, High Yield, que era uno de los que dábamos la semana pasada, que son bonos de alto riesgo y menor calidad, ¿vale? El ETF del precio de High Yield. Fijaros que todavía no ha roto. Estaría bien ver una rotura por aquí, podéis mirarlo con el ticker HIG. Luego os pongo otro ratio que es muy interesante. Fijaros que mientras este gráfico siga alcista, el mercado posiblemente siga alcista y descontando una mejora económica. ¿Qué es este ratio? Bueno, es cíclicas versus defensivas, ¿vale? Si va para arriba es que las cíclicas lo hacen mejor que las defensivas. Si va para abajo es que las defensivas lo hacen mejor que las cíclicas. Por ejemplo, para abajo en 2022, fijaros que las defensivas lo hacían mucho mejor que las cíclicas. ¿Por qué? Porque el mercado descontaba contracción económica y por eso las defensivas se posicionaban mejor. Ahora bien, luego han hecho una base y ahora, ¿qué está pasando? Que han rebotado. ¿Por qué? Porque las cíclicas lo están haciendo mejor que las defensivas, porque el mercado descuenta una recuperación. ¿Qué pasa? Que aquí lo que estamos mirando además es el equal weight en los dos sectores. Por tanto, estamos dándole el mismo peso a todas las acciones cíclicas y defensivas. Así que es un muy buen ratio. Un ratio sería coger el RCD, que sería el equal weight de cíclicas, dividirlo por el RHS, que sería el equal weight de las defensivas. Fijaros que mientras este ratio siga al alza, habiendo roto esta lateralización, es muy alcista esta rotura, ¿vale? Es muy alcista, a pesar de que yo sigo teniendo mis dudas sobre el crecimiento, sobre que eso de que no va a haber recesión y de que la Fed va a terminar ya, sigo teniendo mis serias dudas, pero esto es bastante alcista, esta rotura, obviamente. ¿Qué pasa? Que si esta rotura se gira otra vez, mucho cuidado, ¿vale? Ahí es cuando otra vez los índices podrían volverse para abajo. Si esto sigue tirando, bueno, pues el mercado descontará un tema más cíclico. Lo mismo con las de high beta dividido por low beta, lo hemos visto antes. Alta volatilidad dividido por baja volatilidad. Lo está haciendo mejor alta volatilidad que baja volatilidad, ¿vale? Lo mismo con value versus growth. El value lo hizo mejor que el growth en todo 2022. Fijaros, el growth para abajo. El growth respecto al value para abajo, pero ahora el growth está repuntando. ¿Por qué? Bajadas de intereses que se descuentan, recuperación de la economía que se descuenta, pues todo eso, la bajada de los intereses beneficia a larga duración, empresas más growth, y también suelen ser más cíclicas, por tanto la recuperación económica beneficia a las cíclicas. Por tanto, ahí tienes el combo, ¿no?, de las empresas de crecimiento. ¿Cómo están rebotando? De nuevo, si el value lo empieza a hacer mejor que el growth, podemos mirar el VTV, Vanguard Value, y el VUG, Vanguard Growth. Si el value lo empieza a hacer mejor que el growth, cuidado, ¿vale? Mucho cuidado.
El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más. Y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Estamos viendo a corto plazo, vamos a ponerlo aquí para que quede claro, los indicadores muestran que el mercado va bien, ¿vale? Ahí, oye, hay que dar un punto. Aquí yo puedo ser negativo con la macro y con lo que quiera, pero sí, y con los beneficios empresariales, pero sí, el resto de indicadores me está diciendo que son positivos, oye, lo tengo que decir. Corto plazo está marcando que ok. ¿Qué pasa? La macro sigue marcando que muy mal. Y la Fed, que es la política monetaria, sigue marcando que habrá que ver esta reunión de la Fed, ¿vale? A ver qué dicen. Pero para mí que tienen que actuar y ser un poquito más restrictivos, ¿vale? Y vamos a verlo ahora. Lo primero, vamos a hablar de la macro. ¿Dónde está la recesión? No está mirando en el sitio correcto, ¿vale? Todo el mundo ya dice que no se viene recesión, ¿por qué? 2,9% en el PIB, vale, perfecto. Vamos a comprar esta premisa, 2,9% en el PIB. Genial. Aquí, ojo, porque tuvimos PIB negativo 2 trimestres y aún así dijeron que la recesión solo era técnica, ¿vale? Pues vamos a usar su mismo argumento. Su mismo argumento. La recesión fue técnica. Ni siquiera hubo recesión, ¿vale? Vamos a usar su mismo argumento. Vamos a mirar indicadores adelantados, ¿vale? ¿Por qué indicadores adelantados? Porque la ENVER, que es la oficina económica de investigación estadounidense, es quien certifica si hay recesión o no, ¿vale? Es un organismo el que certifica si hay recesión o no. Dicen, ya estamos en recesión, ya se acabó la recesión. ¿Cómo lo deciden? Es la pregunta del millón. Mirando estos indicadores, ¿vale? EPB, que nos comparte esta gráfica, ha hecho el índice de estos 6 indicadores y el cambio anualizado de los últimos 3 meses. ¿Vale? Fijaros que dentro de las cosas que mira, una de ellas son varios indicadores adelantados. Bueno, pues cojamos un indicador adelantado que elabora la Conference Board, que lo podéis buscar en su página web. Ese indicador adelantado se llama el LEI, Leading Economic Indicator. El LEI se compone de 10 subindicadores adelantados, unos 7-8 meses por delante. ¿Qué está diciendo el LEI? Bueno, pues mientras el PIB ha salido en el 2,9%, pues el LEI, mientras tanto, ha dado una lectura todavía más negativa. Sigue ya contrayéndose en términos de cambio anual y está ya en un rango de bastante contracción, señalando que posiblemente veamos una recesión de aquí a 7-8 meses más o menos. Claro está que si miramos los factores que mira la ENVER, como hemos dicho, que es quien decide cuándo hay recesiones o no, ya hay varios que se están deteriorando. Fijaros que en el Q1, que es cuando tuvimos el PIB negativo, pues todavía estos indicadores no estaban tan deteriorados, pero ahora se han ido deteriorando poco a poco. Por ejemplo, las ventas retail, la producción industrial, fijaros que ya el cambio es negativo en 3 meses si lo anualizamos. Por tanto, la Fed esto ya lo sabe y la Fed está viendo que posiblemente lo único que está manteniendo a la ENVER de no decir que estamos en recesión, a pesar de tener los PMIs en contracción, a pesar de ver diferentes indicadores económicos en contracción, es el empleo. Entonces, la Fed, recordemos que sus mandatos son 2. Si miramos los estatutos de la Reserva Federal, vemos que el primer mandato es mantener el empleo. El segundo mandato es preservar, obviamente, el poder adquisitivo, preservar el poder de la divisa y que no haya inflación. Entonces, la estabilidad de la divisa, ¿no? Entonces, bueno, pues mientras intentan conseguir el 2, tienen miedo de que el 1 pues se rompa, ¿no? Por eso Powell es tan insistente con el soft landing, porque quiere conseguir el cóctel perfecto. Powell quiere sacarla del estadio, conseguir el 2% de inflación, pero que la economía no entre en recesión. Y yo creo que eso es tremendamente difícil. Es tremendamente difícil, sobre todo viendo este inicio de año. Viendo que a la mínima que algo mejora, el mercado rebota fuerte, las materias primas rebotan, el mercado descuenta una recuperación económica y eso a su vez es inflacionario. Por tanto, pondría en compromiso el segundo mandato de la Fed. ¿Os dais cuenta que cada vez que intentas solucionar uno, empeoras el otro? La única forma de conseguir que los dos vuelvan a su posición inicial o vuelvan a una mejora constante es que los dos se deterioren y luego que los dos puedan volver a recuperar, ¿no? Pues que haya una recesión que induzca una caída de precios, que eso haga que la inflación completamente se evapore y luego pues se recupere el empleo a medida que se va recuperando la economía. Pero ellos quieren hacerlo de la otra forma, quieren conseguir obviamente el soft landing sin tener que pasar por esa recesión. Veremos si es importante, sea como sea, al mercado
se la suda. Literalmente, se la suda. Fijaros, el mercado está pasando completamente de la Fed. Es que le da igual. O sea, ha salido Bullard, ha dicho que los tipos se tienen que ir por encima del 7%. Han salido todos los miembros de la Fed diciendo que van a estar encima del 5% y van a aguantar durante por lo menos todo 2023, incluso durante 2024. Y al mercado le da igual. Fijaros, si miramos, por ejemplo, lo que dijo la Fed en sus últimas proyecciones de diciembre, vemos que dijeron, nos vamos a ir hasta el 5,1%. Y hasta 2024 no bajaremos, fijaros. 2024 no hay recortes, hasta finales de 2023 y hasta inicios de 2024 no hay recortes, ¿vale? Pero el mercado no cree eso, el mercado está diciendo, si miramos los futuros, curva azul. El mercado está diciendo, llegamos un poquito por encima del 5 o incluso ni siquiera, llegamos raspa al 5 y empezamos a bajar. Y lo que están diciendo también, el consenso, línea verde, es lo mismo. Y bajamos, y bajamos, y bajamos. Y claro, aquí hay un repricing, ¿vale? Se llamaría que el mercado tiene que... aquí hay dos personas que mienten. O bien vamos a marcar este como el 1, o bien vamos a marcar esta curva como la 2. O bien el 1 miente y entonces vuelve aquí, que es lo que está descontando el mercado. El mercado cree que la Fed miente y que realmente la subida, la continuidad, los futuros de tipos van a ser así. Va a ser subida hasta el 5 para luego bajar. O bien el mercado se da cuenta de que la Fed dice la verdad y entonces se hace un repricing de la curva. Y la curva esta tiene que igualar a la de la Fed, que es la morada. Y entonces el mercado sufre. ¿Cómo sufre? Con las condiciones financieras. Condiciones financieras, recordar, condiciones financieras cuando se vuelven más restrictivas, los activos de riesgo sufren, porque el crédito se vuelve más inaccesible. Las condiciones financieras cuando se vuelven más fáciles, pues el mercado lo hace mejor. La Fed lo que necesita es que las condiciones sean restrictivas para frenar la inflación. Pero claro, las condiciones, lo mismo, se han creído, no se creen a la Fed. Fijaros las condiciones, cómo se están aflojando. ¿Vale? Y fijaros lo que está haciendo, pues por ejemplo, el Bitcoin. Está rebotando. A medida que las condiciones financieras se aflojan, igual que los activos de riesgo están rebotando. Fijaros que las condiciones financieras aquí, durante todo 2022, se estaban apretando, ¿vale? A la baja. Y eso que hizo que también el Bitcoin y los activos de riesgo fuesen a la baja, apretándose. Si ahora las condiciones financieras se aflojan, es lo que está haciendo que el mercado rebote. ¿Qué puede pasar con estas condiciones financieras? Que si la Fed necesita que vuelvan a restringirse, pues entonces ya sabemos lo que van a hacer los activos de riesgo, ¿vale? Por eso digo que mucho cuidado, porque aquí el mercado se está anticipando algo que la Fed no ha confirmado. Entonces, o bien el mercado la saca del estadio y se ha adelantado muy bien, que de hecho el mercado es un indicador adelantado, por tanto podría ser, pero eso pondría en duda el compromiso de Powell sobre la inflación del 2%. Entonces, si Powell realmente va por el 2% de verdad, esto va a volver a ponerse restrictivo. Y ese es el problema, ¿no? De hecho, fijaros, estamos mirando el cobre. El cobre va unos 3 meses adelantado a lo que sería el CPI. Y fijaros cómo ha rebotado, ¿vale? Fijaros que el cobre va por delante del CPI. Cuando baja, pues adelanta que el CPI posiblemente baje. Pero ¿y este rebote del cobre ahora con la reapertura de China? Acordaros además que el cobre era el primer trade de la lista del vídeo que hicimos de los 10 trades de Michael Harnett. Era el primero, ¿vale? Esperaba un 20% de retorno del cobre. Pues fijaros, el cobre rebotando fuerte. ¿Qué puede pasar con el CPI, no? Podría volver a incrementar la inflación. De hecho, aquí os he dejado una tabla para que podáis hacer captura. Quito esto para que podáis hacer captura si queréis. Es una tabla donde nos muestra dónde estaremos en el CPI anual, en la inflación, en base a cómo incrementamos mensualmente. Por ejemplo, si nos mantenemos como todos los meses, como el último mes, incrementamos, o sea, reducimos cada mes menos 0,1%, pues para abril de 2023 hubiésemos llegado al objetivo del 2%. ¿Qué pasa? Que reducir esta inflación ahora, con toda la reactivación de las commodities y demás, ojito. Sí que es verdad que todavía no hemos visto la caída de la vivienda, ¿vale? Eso podría ser un punto positivo para frenar la inflación, porque todavía no se ha visto reflejado en el CPI. Pero si aceleramos al 0,1, por ejemplo, todos los meses, nos iríamos ya a mayo. Si aceleramos al 0,2, nos iríamos más bien a julio. Si aceleramos al 0,3, ya no veríamos el 2% hasta 2024, ¿vale? Entonces tenemos que estar por este rango. Entonces, bueno, si la Fed ahora se relaja, tienes ese riesgo, ¿no? Tienes ese riesgo de que no salga. Mira, al fijar, lo escribe muy bien Carlo Casio en este tweet, que yo sigo mucho a Carlo Casio, me parece que comparte muchísimo valor. Y dice, para entender el Big Flip, tienes que entender dónde están los trades más, por así decirlo, concurridos, ¿no? Pues obviamente corto dólar, porque se está descontando que la Fed va a ser menos restrictiva. También por el carry trade, ¿no? Porque ya no le sacas tanto, como los tipos no van a subir tanto,
pues ya no le sacas tanto rendimiento el ponerte corto de otras divisas y ponerte largo en divisa, en el carry trade, ¿no? En esa divisa del dólar. Luego, la duración, pues que ahora mismo se están cerrando todos los cortos que había en duración. Ahora largo emergentes y crédito, largo China, largo Europa, largo oro, largo cobre. Y dice, está llegando el Big Flip. Entonces yo no creo que el Big Flip a lo mejor vaya a llegar como tal o vaya a ser tan drástico, pero sí que es verdad que yo creo que el mercado está descontando mucho todo esto. ¿Qué quiere decir? Pues que el mercado está descontando que la Fed ya ha terminado, como hemos dicho, y que el crecimiento se va a mantener, ¿vale? Y que la inflación va a bajar. ¿Qué pasa? Que el Big Flip, lo que denomina Carlo Casio, es cuando el mercado se dé cuenta que realmente esto mismo que está haciendo es a su vez inflacionario, lo que a su vez lo perjudica, ¿vale? Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola y que nunca termina. Entonces, sé que puede ser complicado de entender, pero porque es muy retorcido, pero es eso, es el propio mercado está rebotando sobre la premisa de que la inflación va a bajar y el crecimiento va a mantenerse y todo va a solucionarse, pero eso mismo es inflacionario y a su vez hace que la Fed tenga que seguir. Por tanto, ahí vendrá el Big Flip, que estos trades tan concurridos pues se den la vuelta, ¿no? Problemas. Los 3 problemas de Powell para resumir, porque tendremos la reunión del FOM esta semana. Y bueno, si me quedo con algo de este vídeo es vigilar los indicadores de riesgo, por favor. Si los indicadores de riesgo siguen tirando para arriba, posiblemente el mercado, las dinámicas del mercado hagan que el mercado suba y se comporta bien en el corto plazo, pero seguir atentos a la macro, que la macro está descontando que posiblemente sí veamos una recesión. A lo mejor ahora con la reapertura global no es tan severa como se esperaba, pero yo no descartaría la posibilidad de una recesión. A la mínima que se giren los indicadores de riesgo o a la mínima que Powell haga que el mercado se crea que realmente va en serio, entonces podremos tener un giro del mercado muy gordo, ¿vale? Lo digo para que estemos atentos y poco a poco pues gestionemos el riesgo. No hace falta estar en corto ni estar en cash, simplemente estar atentos para gestionar los riesgos. Problema 1 que tiene Powell, los indicadores adelantados se están contrayendo, ¿vale? No saben los efectos que tendrá la subida de tipos en la economía aún. Posiblemente Powell tenga este problema. Dice, hostia, es que si sigo, ellos miran los indicadores adelantados, no el PIB, ¿vale? No son tontos. Entonces dicen, hostia, si los indicadores adelantados se están contrayendo, tengo que frenar para que la economía no se frene. ¿Qué pasa? Que ahí tienes el segundo problema, y es la reapertura de China, el rebote de las materias primas y la bajada del dólar incrementan los riesgos de no llegar al objetivo de inflación. Dice, si aflojo, el cabrón del mercado va a rebotar tanto y todo lo va a hacer tan bien que posiblemente no lleguemos al 2% de inflación y tengamos una inflación permanente, ¿no? Una inflación más sticky, más pegajosa, que se mantenga. Sobre todo en una serie de categorías, no en todas, pero en una serie de categorías. Conclusión, Powell quiere lograr el soft landing y la bajada de la inflación, quiere solucionar sus dos problemas y eso es lo que está adelantando el mercado. El mercado está adelantando que los va a conseguir, ¿no? Pero si las cosas no salen bien, será un cóctel destructivo. ¿Por qué? Porque el mercado reacciona ante expectativas. Y lo que más le molesta al mercado es que sus expectativas no se cumplan. Cuando el mercado espera tan claro una cosa y esa cosa no se cumple, eso es lo peor que puede pasar. Por ejemplo, los beneficios empresariales se esperaba que fuesen desastrosos. Pero como no están siendo tan desastrosos como se esperaba, en cuanto hay una cierta mejora, el mercado reacciona ligeramente mejor, ¿no? Entonces, el FOM debe tomar una decisión. Si es la de acabar con la inflación, pues el mercado volverá a creerse a la Fed. Entonces, muy importante esta reunión de Powell, porque si dice o si da señales de que realmente van a por el 2% de inflación, van a ser muy restrictivos. Si quieren ir a por el 2% de inflación y solucionar el problema de que el mercado está creyéndose otra cosa y que las condiciones financieras se están aflojando, va a ser muy restrictivo y posiblemente incluso podamos ver sorpresas en cuanto a la subida de tipos, ¿vale? ¿Que quiere tener cuidado con los indicadores adelantados porque no quiere meter a la economía en recesión? Entonces va a mantener lo que tiene hasta la fecha, pero entonces el mercado va a seguir creyendo que la Fed va a pivotar antes de tiempo. Entonces, la Fed tiene un problema y o es restrictiva de verdad o el mercado no le va a terminar de creer. Entonces aquí veremos esta semana qué es lo que decide Powell, qué decisión toma, pero como sea restrictivo de verdad, preparémonos para las bolsas, pero sea como sea, siempre mandan los indicadores adelantados, recordémoslos, esto que lo hemos visto, high beta rompiendo, si se da la vuelta, cuidado, criptomonedas si se dan la vuelta, cuidado, high yield si se da la vuelta, cuidado, consumo discrecional, consumo cíclico versus defensiva si se da la vuelta, mucho cuidado, y high beta, alta volatilidad versus baja volatilidad si se da la vuelta, mucho cuidado, lo mismo que si el value empieza a hacerlo mejor que el growth. Vale, así que ahí tenéis varios indicadores que seguir.
Es una semana sin duda confusa. Yo no me, si os fijáis, no me mojo ni para un lado ni para el otro porque no tiene sentido. O sea, las dinámicas del mercado a corto plazo están mostrando un mercado muy fuerte. Ahora bien, creo que hay problemas grandes a resolver, ¿vale? Los problemas que ya he dicho y sobre todo este repricing de la curva. O sea, este repricing de la curva, aquí hay alguien que tiene que ceder. O bien esto va para abajo o bien esto va para arriba. Y si va para abajo, pues obviamente será bueno para el mercado, y si va para arriba y el mercado es quien tiene que creerse a la Fed, entonces veremos las condiciones financieras apretarse y cuando las condiciones financieras se aprietan, pues ya sabéis dónde van detrás los índices, ¿vale? Me despido, que tengáis una fantástica semana y nos vemos como siempre la semana que viene. Un abrazo.